Hola César. No. Eh, Estaba en duda si levantar la mano o no, pero mira, esto de alguna manera te lo pregunté otras veces, pero voy a ver, a tratar de verlo desde otro punto de vista, digamos. Eh, Primero, tengo muy claro que el sentido de estas reuniones no es la preocupación por el cuerpo físico, pero sucede que vengo teniendo desde hace un tiempo ciertos problemas de salud. Y en mi caso, se complica porque cualquier persona normal iría a un médico. Yo no lo hago eso, no viene al caso, no lo voy a, porque no viene al caso hablarlo por acá ni nada, ¿no? El por qué no lo hago, pero me manejo yo en general. Ahora, ¿qué sucede? Eh, Claramente, mi problema es el tema de elegir el alimento que me favorece, digamos, que favorece al cuerpo para no agravarse estos problemas de salud. Porque cuando me equivoco, entre comillas, a la noche, por ejemplo, noto una inflamación, etcétera, ¿no? Inflamación. Ahora, eh, una forma de preguntar sería la siguiente. El individuo, esto que te voy a decir obviamente no está realizado, es una comprensión intelectual la mía, ¿no? O parcial, digamos. El individuo no existe, solo existe la conciencia. Por lo tanto, si el individuo no existe, no hay nadie que pueda elegir entre A o B, ya sea en este caso un alimento o lo que fuere, ¿no? Como hay identificación con el cuerpo, uno cree, existe la creencia de que uno elige. Ahora, basada en esa creencia de elección, por ejemplo, de un alimento, si supuestamente uno se equivoca, después experimenta el malestar. Pero la pregunta que podría hacer o que quisiera hacer es esta. Si no hay nadie que elija, no hay nadie que elija y el cuerpo está programado desde el nacimiento, el cuerpo y la mente, hasta la muerte de este cuerpo, por lo tanto, en realidad no me debería cuestionar si elijo esto o lo otro, me haga mal o bien, porque como individuo no existo para elegir, no hay nadie que pueda elegir. Por lo tanto, en la supuesta elección haya una elección por banana o por manzana y una produzca un resultado positivo y otra negativo, tampoco fue ninguna elección. Y el error tiene algún sentido que no me interesa buscarlo, obviamente, ¿no? Pero porque la conciencia es libre de elección, como siempre decís, ¿no, César? ¿Estaría más o menos correcto este planteo? Si no hay individuo, entonces, ¿quién hace la pregunta? Claro, sí. Si el sentido de individualidad desapareciera, ¿quién estuviera allí para hacer la pregunta? No entiendo la respuesta que me acabas de dar, César, porque, perdón, te aclaro por qué no entiendo, porque claramente el sentido de individualidad acá está, por eso el motivo de la pregunta. Si no estuviera, no habría pregunta. Por lo tanto, ¿cuál de los dos estás hablando vos ahora? Porque el que te hace la pregunta, obviamente que está el sentido de individualidad. Si no estuviera, no te hubiera preguntado nada. Entonces, lo que me querés decir es que hay que, Si no y hay que lo que yo creo si es no hay que, individuo, entonces ¿a quién le estoy hablando? sí, intelectualmente lo entiendo, intelectualmente. Pero, César, porque creemos, al estar la identificación con el cuerpo, que es el origen de todo el problema y el conflicto y el sufrimiento humano, claramente es la identificación con el cuerpo. Bien, al estar la identificación con el cuerpo,
aparece quien cree que elige entre A o B. A todos nos sucede esto. Entonces la pregunta es, si no hay individuo, ¿no me tendría que preocupar yo por la supuesta elección, en este caso, de un alimento que me haga mal, o bien, porque Entonces, erradica tu sentido de individualidad y todo va a estar bien. sí, sí, claro, sí. Tenemos un dicho acá, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Sí, eso está claro. Pero en el mientras tanto, César, Pero ese perro parece un gato porque tiene como 7 vidas, no se termina de morir nunca. Sí, el otro día estaba escuchando a la persona que, uno de los asistentes de Anamalai Swami, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Tiruvannamalai, cuando estaba encargado en esa época de cuidar el Skandashram, eh, la cueva. estuve. Él era el que se encargaba en esa época del Skandashram, la última cueva donde vivió Ramana, un poquito más arriba de la cueva Virupaksha, que está Virupaksha y que está Skandashram. Y le preguntaron acerca de la rutina de Anamalai Swami. Decía que se levantaba muy temprano y hay un alimento que se llama Horlick, que es como una especie de polvo, ¿no? No sé si ustedes tienen esos alimentos allá que son un polvo, lo mezclas con leche y te lo tomas, pues, ¿no? Es muy conocido en India, consideran un superalimento. Dice, pero él se lo tomaba con agua porque él intolerante a la leche, no digería bien la leche. Entonces se lo tomaba con agua. Ahora, Ana Malay Swami no tenía la pregunta de si está bien tomármelo con leche o con... ¿Me sigues? Obviamente escogía el agua y no la leche. La pregunta es ¿quién? No había un quién que eligiera entre una cosa y la otra. A la final murió de tuberculosis. Si lo que yo leí es correcto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, Así, pero él, el sentido de individualidad es el problema. Entonces, ¿por qué no deshacerse del problema que es el sentido de individualidad? Pero el individuo está tratando de resolver esto y lo otro, tratando de entender esto y lo otro, y eso lo que hace es darle vida al aparente individuo, alimenta el sentido de individualidad. pero César, perdón, entiendo por supuesto y no tengo la menor duda que la solución a absolutamente todos los problemas es el sentido de separación, producto de la identificación con el cuerpo, lo entiendo perfectamente. Y entonces, Ahora, ahora, eh, mien- como todavía está el sentido de separación, entonces hay que aceptar el supuesto error de un supuesto individuo que supuestamente elige algo y no le va bien porque hay alimentos que ya sé que me hacen mal, pero otros no es fácil saberlo. No es fácil en mi caso, ¿no? No voy a hablar porque no tiene ningún sentido ni el objeto de esta reunión, pero no es fácil saberlo. Lo que yo observo en la grandísima mayoría de las personas, comen mayormente porque les gusta, por gusto. Estamos hablando de personas comunes que tienen el ego, ¿no? Por gusto, y si saben que algo les hace mal, tratan de evitarlo.
pero resulta que no es tan fácil saber con algunos alimentos. Ahora, voy al punto. Cuando yo como algo, en este caso, que me hace mal y tengo estos malestares físicos, estoy queriendo tratar, como vos nos decís, tratar de buscar una solución si se puede, y si no, aceptar lo que toca, ¿no? Lo que sucede es que, claro, como no voy a un profesional porque considero que hay mucha carencia en el mundo científico, aún en la nutrición, porque es así, entonces por eso no iría, no voy, porque por ahí no es, eso lo tengo claro. Entonces lo que hasta ahora hago es que la que me queda es prueba y error, o sea, pruebo y error, pero ya estoy cansado no quiero ocuparme más de tener que ver si de comer algo y después estar mal. eh, eh, y estoy hablando de alimentos como comer frutas, por ejemplo. ¿Me explico? No comer chocolate. Estoy hablando de alimentos en teoría saludables, dependiendo, ¿no? Y digo, entonces, yo no le quiero prestar más atención a esto, ni dedicarle más energía, porque me pasé ya años y ya me di cuenta que con el intelecto y con el conocimiento de afuera no voy a llegar a ningún lado. Te lo he hablado otras veces esto. Pero entonces, por supuesto, tengo que erradicar el ego, bien, pero el ego ahora está, aparentemente, ¿ok? Aparentemente, pero para mí, porque si no, no te haría ninguna pregunta. Entonces digo, mientras tanto, tengo que, o sea, sigo indagando, ¿no? Porque ya me di cuenta claramente, además, que ante una posible elección, si yo indago, se termina todo ahí. Porque si tengo que elegir, digo, ¿y quién quiere elegir? ¿No? Chao. El quién ya anula todo lo demás. Tal vez sería eso, entonces, eso es lo que tengo que hacer con esto también. Eso es lo que hay que hacer, bien sea que haya problemas de salud o no. Si se trata de eso, de erradicar el sentido de individualidad. Sí. Te doy un ejemplo concreto. Supongamos que mañana al mediodía yo me pongo a erradicar el sentido de individualidad, pero no se hace porque sabemos muy bien bueno, sabemos muy bien, las matemáticas, ¿no? Eh, no es tan fácil, por más que yo entiendo desde dónde hablas vos. Después uno se da cuenta que no era ni fácil ni difícil. Pero desde el punto de vista del buscador, César, no es fácil esto. Porque, ¿sabes por qué no? Porque si no estaríamos, de los miles que hay en el mundo de buscadores, ¿cuántos se realizan? ¿No? Es decir, después Después yo sé de que no nadie se tiene, estamos todos realizados, toda la teoría, sí. O la experiencia desde el punto de vista del sabio, que todos estamos iluminados. Pero el ignorante todavía está viviendo en esa ignorancia. Entonces digo, al punto, supongamos que yo mañana al mediodía tengo que comer y no erradiqué el sentido del ego. ¿Qué hago? Eh, eh, Algo práctico. En mi cabeza, ¿qué hago? Como lo que me gusta. ¿Me explico? Porque si no estuviera Leo la mente, no habría esta pregunta, ni dudas, ni este problema de conflicto que para mí es algo que cuando me equivoco lo paso mal después. Y solamente este tema voy a tocar, César. Hay un tema que salió en uno de los análisis que tengo osteoporosis, para lo cual es muy raro porque en el hombre, el porcentaje de osteoporosis en el hombre es muy es raro. Bien, pero tampoco me fío por el resultado del análisis porque, bueno, no voy a hablar, pero las densitometrías están basadas en un parámetro del año 1994 que es muy sospechoso, como tantos otros, ¿no? No quiero meterme en tema puntual. Lo mismo que podemos discutir colesterol, bueno, no tiene nada que ver la charla acá. Pero digo, en mi caso, había una alta probabilidad, según el análisis, que tenga una fractura en cualquier momento de los huesos. Esto no ha sucedido, no solamente que no ha sucedido, sino que yo hago mi vida normal, porque si me tengo que agarrar de un estudio, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de mejorar, estos parámetros, digamos, de salud, como para que
como para tratar de evitar que se agrave, digamos, ¿no? Los diferentes aspectos, ya sea tema pulmonar, tema de, bueno, claramente sé que si desaparece el ego, desaparece todo, obvio, pero, pero la pregunta, por lo menos me quiero quedar con esto, César, si no existe el individuo, porque a mí esto me sirve, aunque no lo realice, mi comprensión es que al no existir el individuo, por lo tanto no hay nadie que pueda elegir. Entonces, una elección equivocada eh, no pasa nada, digamos, porque con la elección acertada ninguno tenemos problema. El problema es cuando hay una elección equivocada, para lo cual viene un sufrimiento. Pero si yo tengo en cuenta que el individuo no existe, por lo tanto no hay nadie que pueda elegir, que todo es la conciencia, al final no me tengo que preocupar y confiar y ya está. Porque digo, no hay nadie que elija, hay elección, pero no hay nadie que elija. ¿Correcto? Que tampoco habría elección, En porque teoría, tampoco, claro, sí, intelectualmente. claro, claro, sí, para mí es una teoría, si no, obvio. Pero digo, a mí me serviría eso por lo menos para cuando me siento mal, digo, bueno, tenía que suceder esto, porque como también decís vos, cuando como algo y después me siento mal a la noche, eh, tengo que aplicar lo que vos nos enseñás. Digo, bueno, si no tenía que haber comido esto, ¿por qué sucedió esto y por qué ahora me siento mal? Entonces lo aplico y digo, bueno, tenía que suceder así tal cual. Lo que sucede es que en mi caso pruebo 3 días con una dieta, después otro día, 3 días con carbohidratos, bajo, hago cambio y como más grasa. Y así me las vengo pasando desde hace como, no sé, 2 o 3 años. Y estoy cansado ya, estoy agotado. Entonces, No estás cansado del ego. sí, eso número uno. ¿Por qué no te deshaces de él entendiendo que realmente no existe? Pero César, entendiendo, no se va a acabar el ego. Entendiendo, Por- decir, sabiéndolo, sabiendo que no existe. pero no depende de mí eso. Claro que sí. Sí, me vas a decir que depende de mí como absoluto, como conciencia absoluta, pero no como individuo. Eso. No, no me va. ¿Quién es el único que puede indagar sino tú? Sí, Tú eres la conciencia, pero surgiste como ego. Entonces tienes que sumergirte en el mismo lugar de donde surgiste. Eso solamente lo puedes hacer tú. Y eso sucede cuando el ego está harto de sí mismo. Porque a veces disfruta, también, a veces inconscientemente disfruta estar harto de sí mismo. Y lo que hace es quejarse, y quejarse, y quejarse, y quejarse, y quejarse, pero no se rinde, ¿sí? No se sumerge en su fuente, no mira hacia adentro, porque siempre considera que hay algo más importante afuera, en el mundo, en la mente, en el cuerpo, en otra galaxia, en un mundo paralelo, no sé. César, para simplificar todo esto que te estaba consultando, claramente eh, uno ve que en el sueño profundo no hay ningún inconveniente, ningún cuestionamiento, ¿no? Entonces, entiendo que sería tan simple como eso, no dejar a la mente el más, ningún pensamiento que no sea de orden práctico, como siempre nos decís, ¿no?
Lo que sucede, claro, uno sabe que algo práctico es bueno, ¿qué voy a comer? Voy a comer, tengo que comer, eso es práctico. La mente viene al rescate para saber, bueno, necesito para hacer tal plato, tal, eso es mente, ¿no? Me falta sal, esto, lo otro, pimienta, lo que sea, bueno. Hasta ahí es práctico. Pero en la elección, en la supuesta elección del alimento, ahí viene por lo menos mi problema. No viene, no viene siempre ni con todos los alimentos, por supuesto, pero ahí, pero está claro. Sí, tengo claro que con la mente no voy a ir a ningún lado, no va a haber ninguna solución, porque la mente es el mismo problema, el que lo causa lo tengo claro, pero César, o sea, si nosotros somos la conciencia y la conciencia es libre de elección y solamente hay conciencia y no existe otra cosa más, eh, tratando de aplicar eso Entonces, en la medida de lo posible, ¿cuál es el problema y quién lo tiene? claro. Y tampoco, por eso digo, no, no hay elección, no, no, no. El que cree que elige es, No entiendes lo que acabo de decir. Es muy simple. Si te doy la misma respuesta y la misma solución, pero no la aceptas. Si la conciencia es una, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién lo tiene? Indaga. y César, desde un tiempo me sucede que con algún dolor, que gracias a Dios no es nada, lo mío no es nada al día de hoy, ¿no? Nada imposible, nada, nada, no, no, para nada. Pero lo que me viene sucediendo es que eh, me río, o sea, cuando tengo dolores me vienen, o sea, me río como lo tomo, o sea, me causa gracia, digamos, porque ya como intenté cosas y no, y me río ahora. O sea, en realidad ya es como que confío en que hay una, por decirlo así, una mano invisible, no sé, por llamarlo así, de una manera que nos va guiando el camino, por decirlo de una manera. Entonces me río porque ya uno, bueno, eso, es- estaría correcto eso, ¿no?
igual entiendo que todo lo que supuestamente nos sucede es para que nos rindamos, justamente. Porque, mirá, yo no, Teoría, hace, teoría, 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 teoría. Práctica, 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 práctica. El tiempo que teorizas es el que deberías utilizar practicando. La práctica es fijar la atención en el que practica, ¿sí? En el practicante, en el buscador, en el pensador. una última pregunta, que no Mm. es una, teniendo en cuenta que hoy es el día del ninja, ¿no? Del grupo Nima, el maestro. Se podría decir que la verdadera y mayor devoción hacia el gurú Es es el silencio, es mantener la mente quieta, el silencio, ¿no? la quietud mental. Esa es la verdadera devoción. De lo contrario, soy devoto del mundo, del cuerpo, de ideas, conceptos, pensamientos, recuerdos, tendencias, creencias, deseos. Devoción es sumergir el sentido de individualidad en la realidad.
Por lo tanto, César, y como última cosa y como un sinceramiento de mi parte, se desprende que no lo digo digo como para tomar conciencia, ¿no? No como que no es la primera vez que hablamos de estos temas y ya me has dado las indicaciones, que es quedarme quieto, y por H o B eh, no ha sucedido completamente. Por lo tanto, no hay una verdadera devoción ahí. Entonces, bueno, eso. Voy a empeñarme porque si no, ¿qué hago acá? Bueno, nada más, César. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no tengo más preguntas. El señor Ratandal nos comentó una vez que al principio de su relación con Baba, un devoto le dijo al señor Ratandal: si Baba te llama a una entrevista y te pregunta qué quieres, dile devoción. Al poco tiempo, Baba le dio una entrevista y le preguntó: ¿qué quieres? Y el señor Ratandal, el señor Ratandal le respondió: devoción. Y Baba se reía y decía: muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, después de del Darshan, voy a, a las tiendas aquí a ver si te consigo un poco y te la traigo, le dijo. Dándole a entender, eso es una cosa que no se pide, eso es una cosa que tú desarrollas. Mm. Sí, de paso, César, no se me vino a la memoria ahora. Yo, claro, tenía mi maestro anterior, era típico tradicional hindú, ¿no? Si bien estaba en Occidente, se vestía con la ropa común, pero con el color, las camisas siempre y absolutamente el color ocre, ¿no? Del monje. Bueno, cuando daba los satsang, los daba con el hábito este también, el hábito de los monjes. Bueno, entonces, eh, cuando yo te conozco a vos, que viajé para Tailandia y me fuiste a buscar esa vez en la moto, y aparece un hombre en bermudas, en moto. Entonces, mi prejuicio, eh, en mi interior decía, es como que se produjo el signo de interrogación. Una parte, era como una especie de lucha, ¿no? Hasta que, o sea, un prejuicio, claramente, porque yo tenía la impronta de mi maestro anterior, que además el carácter era todo lo contrario que vos. Era muy, muy, muy tremendo. Bueno, mucho, mucho carácter. Pero es la careta que usan los gurús, yo sé, pero era tremenda la energía cuando te miraba, gritaba y era tremendo. Bueno, y cuando vos me fuiste a buscar con la moto en Tailandia, bueno, me pasó eso, ¿no? Porque tenía la imagen de mi gurú anterior. Y después, hasta que fui creo que fue al día siguiente o al otro, a la primera reunión, al primer sasan ahí en tu casa. Y ahí, en la primera reunión, o sea,
fue el impacto, digamos, ¿no? Un impacto completamente distinto, que no entendía yo. Me desarmó todo, todo. Y ahí yo me di cuenta que estaba ante un verdadero gurú. Bueno, nada más, eso quería. Uno, uno va madurando, digamos, en, en esto de la devoción. Va incrementando la inclinación a mantenerse mentalmente quieto, callado. Sí, completamente. Y, y lo último, César, no soy de, Lo último, tienes porque como estas una cosas, hora diciendo lo último. no, que quiero agradecerte nada más. Estas cosas me gusta hacerlas en privado en general, pero creo que ese sentimiento de todos, ¿no? En general, de nosotros, que un agradecimiento muy grande porque noto claramente vamos a decirle progreso, entre comillas, porque sé que no lo hay, pero desde que apareciste no hay dudas. No, nada más, ahora sí terminé. Ok, Muchas gracias, César. ahora.
Aló, César, Va. ¿estoy con audio? Sí, Sí, gracias. Es que todavía estoy poco pillo, no es que se me pierde el audio. Ya. César, solamente una pregunta para entender algo que no lo tengo claro. ¿Esto se llama una enseñanza o un conocimiento? ¿Cómo se define? perdón. Este conocimiento, por decirte, tiene un nombre, tiene un conocimiento, una enseñanza. ¿Cómo uno lo puede definir? Conocimiento. Conocimiento. Mm. O sea, sería conocimiento de la no dualidad, ¿así podría ser? Para Autocono- entenderlo, ¿no? Autocono- Autoconocimiento. Ah, ok, ok, Mm. ya. La pregunta viene ahora. El conocimiento se simplifica acá. Solo la conciencia es. Solo existe la conciencia. Y la forma de obtener ese conocimiento de manera directa es manteniendo la mente quieta. Autoconocimiento de sí mismo, por así decirlo. Sí, valga la redundancia, sí. Bajo la redundancia, exacto. Y aquí viene mi pregunta. ¿Esto está apartado con las enseñanzas, separado, por así decirlo, con las enseñanzas de la Biblia, César? No, ahí esta escuela de conocimiento es el conocimiento no dual, absoluto. Para aquellos que no pueden entender esta verdad simple, se desarrollaron otras teorías, filosofías, religiones, prácticas, rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la escuela Ya, de conocimiento no dual relativo y la escuela de conocimiento dual. De la escuela de la que mayormente hablamos acá es la no dual absoluta. ya, Mm. Entonces, cuando hablas de la Biblia, estamos hablando de cualquier cantidad de textos, ¿ok? Mucho fue excluido y sí, es una especie de compilación de lo que ellos consideraron la esencia de este conocimiento. Y ujú, en ese texto están mezclados las tres escuelas, la dualista, la dualista relativa y la no dualista absoluta, o la no dualista relativa y la no dualista absoluta. ya, En el mal llamado hinduismo, que es el conocimiento védico, bien, hay diferentes escuelas. ¿Sí? Y están las tres escuelas, la dualista, la no dualista relativa y la no dualista absoluta. En el zoroastrianismo, en el budismo, en todas. Todas fueron creadas por la escuela no dualista absoluta para aquellos que no pudieron entender la verdad simple o la no dualidad, que no hay dualidad, así que solo hay una sola cosa llamada conciencia. Es decir, que no existe una segunda entidad llamada mente, mundo, maya, ilusión, ego, cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ok. O sea que la conciencia, la mía, por decirle la del otro, es la misma. Por lo tanto, no es ni tuya ni mía, Ok, claro. simplemente es. Mira, César, disculpa, mira, quiero tocar un tema, no saliéndome de esto, quizás, quizás no, y te pido disculpas si no entra en esto, pero es una curiosidad tremenda que tengo que me nace ahora en el momento que estaba escuchando aquí, y yo digo, puta, tengo que aclararlo. Y para eso estás tú, pues, César. Disculpa. Mira, con este tema de la separación, de que ahí viene todos los problemas, ¿no es cierto? Eh, Cuando existe el otro, existe el mundo, empiezan los problemas. Entonces yo hacía una reflexión y yo decía, si todo lo que está escrito en la Biblia es real, obviamente que hay muchas cosas de forma simbólica, eso yo lo logro entender, pero aquí quiero ir. Cuando Dios hizo a Adán, Adán
primero solamente hizo a Adán, ¿no es cierto? Y después, del- de un costado de la costilla de Adán, ¿no es cierto? Nace Eva, por así decirlo. Yo digo, no sé si qué opinión vaya a tener César de esto. Yo digo, primero somos uno solo, después se separa. Y ahí quizás empiece todo el problema que tenemos aquí en esta tierra. No sé si me logras comprender en esa separación. Por eso es que se dicen que tanto el hombre como la mujer el hombre tiene parte de la mujer y la mujer del hombre. Y quiero ir más allá todavía. Dentro de los conocimientos de la Cábala, hace un tiempo atrás, me llegó una información y la quiero compartir igual, César, ya que ya me metí en el tema. Y a mí me sale alma gemela. Y según una persona experta en Cábala, el alma gemela, que uno equivocadamente cree que tiene que ser otra persona, una pareja, obviamente que si yo soy hombre o una mujer, pero este señor decía que el alma gemela puede ser Dios. Primero, o sea, primeramente es Dios, porque uno primero está lo espiritual. No sé si me explico, César. Gemelo quiere decir dos, ¿sí o no? ¿Cómo? Me perdí ahí? ¿Cómo? Disculpa. Gemelo quiere decir dos Ah, ok. y que son idénticos. Ajá. Es decir, que el individuo y Dios son idénticos. Realmente no son dos, son uno y la misma cosa. Claro, sí, podría ser. Claro. Y no sé si me logra explicar hasta ahí. Entonces, el ser humano, por así decirlo, anda toda la vida buscando su otra mitad, ¿no es cierto? Tanto el hombre como la mujer, pero aparentemente, por lo que logro entender, primero tiene que buscar lo espiritual. Mm. Me hacía sentido ese tema y Al yo espíritu, digo, que es otro nombre para la conciencia. Y buscar al claro, espíritu no es otra cosa que buscarse a sí mismo, porque uno mismo es el espíritu o la conciencia. claro, mira, disculpa César, disculpa, me faltó una partecita y discúlpame, mira, claro, el Señor decía que el alma gemela puede ser Dios o uno mismo. Sí, tienes mucha razón, disculpa, claro, me faltó esa parte, discúlpame, me faltó, es que estoy metido en el tema. Claro, o puede ser uno mismo. Y eso es lo primero que uno tendría que encontrarse y después lo material va a venir. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo o sea, no trabajo, la experiencia que vinimos a hacer, por eso la separación y Adán, Lo demás viene por añadidura. Se alcanza el reino de los cielos, que es el sí mismo. ¿Mm? Se conócete a ti claro, mismo, lo demás viene por añadidura. claro. Y aquí argumentar un poquito más sobre lo mismo, César, y hace poco sobre lo mismo eso, quizá también me hacía sentido que Israel, Irán, el antiguo Egipto serían dos estados de conciencia. Israel representaría la libertad, Egipto la esclavitud. ¿Qué quería el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no es cierto? Y cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué querían? Volver a Egipto, volver a la esclavitud. Por eso que todos murieron en el desierto y solamente llegaron a la tierra prometida. ¿Quién? Los que nacieron de nuevo, los hijos de los padres murieron todos, lo dice la Biblia. O sea, me hace sentido eso, no sé que si puede, me puede ayudar eso en esa comprensión, pienso que Te te lo puedo dar comparto porque, podemos hacer cualquier interpretación, pero no es mejor tener el conocimiento directo de eso y no perderse en el laberinto de teorías, religiones y filosofías, porque no ir directo al conocimiento de sí mismo. O sea, ¿por qué pasar por aquí para finalmente, eventualmente, ¿sí? ¿por qué pasar por el desierto primero? Claro, porque a veces es necesario pasar por el desierto, pienso yo.
No tienes suficientemente en el desierto ya, en el de, en la aridez del intelecto, de Quizás todavía la falte, filosofía, las teorías, las falta religiones. la persecución, ¿Ah? quizás falte todavía, falta la persecución. No, claro. Persigue tu lugar de origen. Mm. No, pero te lo digo, o sea, César, mirándolo con aparentemente lo que podría pasar en el futuro, ¿no es cierto? Con toda esta agenda de los que no acatan las, las órdenes, por Deja, así decirlo. deja que los demás acaten o no acaten las órdenes. ¿Para qué preocuparse por ellos? Eso es cuestión de ellos. Y tú no puedes conocerte a ti, ellos no pueden, tú no puedes conocerte a ti mismo por ellos. Mm, Ellos no pueden conocerse a sí mismo por ti. Solo tú puedes conocerte a ti mismo como lo que realmente eres. mm. Por eso uno tiene que ocuparse de uno y los demás que vean qué es lo que hacen, ¿sí? Eso no es asunto nuestro. Esa es la parte que yo creo que es compleja para todos cuando uno, por más, o sea, por más que no haya despertado teniendo el conocimiento intelectual, hay cosas que uno todavía dice, pucha, pero ¿cómo si está pasando ahí, po? La agenda va avanzando, aquí mismo en Rancagua, donde yo vivo, ayer habían dos filas enormes en una plaza, obteniendo la tarjeta para pagar en los buses, ¿no es cierto? Porque ya a partir de octubre el dinero físico no lo van a recibir. Entonces yo al ver esas cosas, porque estaba ahí yo, vi las filas y todo va avanzando al fin del dinero físico, entonces igual uno, o sea, ¿cómo ignoro eso yo? ¿Cómo? Esa es la parte que es tremendamente difícil, César. ¿Cómo ignoro eso yo? Ignora el yo. Ignoras al yo, ignoras todo eso automáticamente. Si ignoras Mm. al yo, todo lo demás queda ignorado. ¿Sí? Intentar o tratar de... Porque si no ignoras al yo, sino que ignoras eso, pero le pones atención a esto. Y luego le pones atención a esto. Y luego a lo otro. Y a esta teoría. Y a esta otra. Y, y esos son juegos de la mente. ¿Sí? La mente atrapada dentro de su propia ilusión. Porque Mm, todo esto es creado por la mente. Todo esto es una ilusión mental. Todo esto es una imagen mental. Todo esto colectivamente es la mente. Es la mente la que se dividió en dos. ujú. Ciencia es indivisible. Y ni siquiera se dividió en dos. Piensa que se dividió en dos. Piensa que, la- piensa que hay dos. Pero, Él y el otro. pero César, ok, pero a veces si no hay comprensión primero intelectual de estos fenómenos, ¿cómo, cómo logramos ese estado o ese punto? Porque está la Esa es idea la de que parte, hay que comprender lo fenoménico primero y luego lo real, lo no fenoménico. claro, Y lo no fenoménico es la presencia de lo no menos, de lo no menos claro, fenoménico, es más evidente que lo fenoménico, y lo claro, fenoménico señala a la existencia de la presencia de lo no fenoménico, que es la conciencia, porque para que algo exista, llámese mundo, ilusión, mayo, mente, tiene que haber conciencia de ello. claro, La presencia de la conciencia ya está allí, la conciencia ya está presente, pero nadie se ha hecho consciente de esa claro, conciencia y de ser esa conciencia porque están interesados en esto y lo otro, y esta religión y esta teoría y este conocimiento y esta filosofía y uff. como dice el dicho, donde pone la atención, allá va a ir nuestra energía. Sí, sí, pero más teoría, sí.
Más que encantado con la ilusión, nos perdimos la ilusión y Encantado ahí con la quedamos. teoría, sí. Pero, El ego es como dicen, teórico. El ego. pero ahí vamos. ¿A dónde? ¿Y quién va para dónde? Mm. Gracias, César. A orden. Gracias. Bajo la manita. Ok. Todo eso refuerza la mente. Ahí vamos, ahí voy, estoy cerca, voy llegando, voy avanzando, voy progresando. ¿Quién? No es un pensamiento. Voy avanzando, voy progresando, ahí vamos. ¿Quién piensa eso? Yo. Eso no es otro pensamiento. ¿Qué diferencia hay entre el pensamiento yo y sus pensamientos? Son lo mismo, ¿sí? Si el pensador se quedara si el pensador se quedara sin sus pensamientos, se disuelve en la conciencia. Por eso no se queda quieto, para poder sobrevivir como lo que cree que es una entidad individual independiente separada. Ella crea sus propias teorías y se pierde en ellas. Hola. Hola. Bueno, a ver, vengo a... No quería agregar más pensamientos a los que ya hay en sí, que en sí me estoy cuestionando muchas cosas con estas cosas que estás diciendo. Aún así lo voy a hacer. Sí, porque Claro. hay, hay como cierta precaución de mi parte con, con esta forma de ver que surgió ayer, fue en el trabajo. La forma de ver fue, ¿recuerdas que te había comentado que había como una especie de quietud mental a la hora de poner la atención solamente a ese que ve? O sea, le ponía la atención a ese que ve, la mente se quedaba absolutamente quieta. Y estuvo así, o sea, estuve disfrutando mucho bastante eso porque sinceramente lo único que había era silencio. A pesar de los pensamientos prácticos que tenía en el trabajo, de viene alguien, pide un cóctel, venga, le preparo el cóctel y se lo doy, boom. De eso, esos pensamientos no me molestaban. Pero eso, había una falta, o sea, ya no estaba el análisis constante que te lo comenté la otra vez, no estaba el análisis constante y la interpretación constante de todo lo que estaba pasando y de lo que estaba viendo, y etcétera. Eso había dejado de surgir. Ahora está como surgiendo un poco de nuevo, pero es por esta confusión, o bueno, más bien por esta precaución que estoy tomando yo mismo, conmigo mismo,
porque por la similitud de esta forma de ver que adopté ayer, o sea, que apareció ayer, pero que es parecida a una forma de práctica que yo tenía anteriormente en el pasado. O sea, noviembre, tal vez noviembre, sí, noviembre, septiembre, por ahí, yo estaba estudiando, o sea, estaba muy metido dentro de un concepto que se llama la ley del uno, no sé si tú lo has escuchado mencionar. Es que ahora es eso, hace rato no toco nada, ninguno de esos temas y es como que se ha nublado. Creo que es parte de la metafísica y, o sea, es como, no sabría cómo decirte, es un tipo de ley supuestamente que hay, que es eso, es la ley del uno. Y ese concepto básicamente lo que dice es que todos somos uno, exactamente es muy parecido a esta enseñanza, a este conocimiento directo. Yo estudiando ese concepto me metí muy adentro, literalmente era de muchas cosas que yo estaba estudiando en aquel momento y estaba poniendo en práctica y muchísimas cosas mezcladas con todo el mundo del tema espiritual. Lo, así lo que más en lo que más a mí me llamaba la atención y en lo que más yo me enfocaba era en ese concepto que era literalmente, no sé, había un tipo de enseñanza ahí dentro de esa ley, vamos a llamarlo ley por para ponerle un nombre. Había algo en esa enseñanza que fue exactamente lo mismo que me trajo pues, al conocimiento que usted imparte de cierta manera. Hay una similitud, solamente que ellos lo ponen como el uno, acá lo ponemos como conciencia y realmente se asimila mucho. Ahora, en ese tiempo había un esfuerzo por aplicar ese conocimiento, porque supuestamente decía todo es uno, tal, así. Y en mi mente trataba de todo lo que ella observaba, o sea, yo trataba de todo lo que ella observaba, yo trataba de verlo como parte de mí, ¿sabes? Este soy yo. Pero era una interpretación constante, no era algo natural, ¿sabes? Aún yo queriendo acercarme bastante a esa enseñanza, porque le veía algo que yo decía, hay algo aquí que coño, que me resuena mucho, lo entiendo mucho, pero, pero bueno, al final lo dejé porque era forzado, ¿sabes? No sé, era como, sí, me resuena, pero estoy tratando de insertar un concepto en mi cabeza que no debería de surgir ese esfuerzo por darme cuenta de ello, ¿sabes? Y sí logré, o sea, sí logré a entenderlo y a percibirlo de esa manera, solamente que había mucho análisis dentro de esa percepción, ¿sabes? Había mucho, no sé cómo decírtelo. Por ejemplo, yo veía una persona y yo sabía que estaba viendo una persona, pero después de ver la persona yo decía, en verdad eso no es otra persona, ese soy yo. Lo que pasa es que, pues, ¿sabes? Era ese análisis, tratando de buscar en otra persona, buscarme a mí. Tratar, o sea, no excluirlo, sino cortar esa separación, pero no como lo hacemos acá, porque ahora te cuento por qué la precaución que estoy tomando con esta forma de ver nueva. No se sentía igual. Por ejemplo, ayer surgió esta forma de ver parecida a esta que te estoy comentando, pero fue sin un análisis. Solamente estaba en el acto de ver. De hecho, las personas estaban jugando bingo, había un silencio absoluto, lo único que se escuchaba eran números. Tú sabes que cuando está en el bingo, la persona lo único que hizo son números: 47, 84, 32, así, en intervalos de, qué sé yo, 10 segundos, cosas así. Y hay mucho silencio, mucho silencio. Y a mí me sirve mucho esos momentos para hacer eso, exactamente eso, para indagar.
y los aprovecho para eso, porque encontré la oportunidad, mucho silencio, ¿sabes? Y en este proceso de la indagación, yo estaba acostumbrado a la quietud mental. Literalmente no había, o sea, era un silencio absoluto, no había análisis de lo que estaba pasando, no había ningún tipo de interpretación y ya está. Y yo me quedaba ahí porque yo ahí me sentía muy bien. Pero ayer fue totalmente diferente. Ayer surgió esta forma de ver que es como si literalmente me viera yo mismo. O sea, no, es que ni yo mismo, porque no había una interpretación de que me estuviera viendo a mí mismo. Era un simplemente de, no sé cómo explicártelo. O sea, no había interpretación, no había análisis de eso. Y se quedó así como por, ¿qué te puedo decir? 10, 15 minutos. Pero llegó este pensamiento coño, esto mismo yo lo experimenté antes de terminar el año. La mente mía no estará porque también te conté que yo había tenido experiencias parecidas a las que había tenido en el año pasado y estaban volviendo a repetirse. Y yo vine y hablé con usted y tú me dijiste que literalmente dejara todo eso, que todo eso formaba parte de la ilusión, mira a ver quién es el que experimenta todo eso. Y literalmente todas esas experiencias se han ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Entonces, la precaución que yo estoy tomando con esto es de que gracias a esas prácticas, o bueno, a desgracia de esas prácticas que yo hice en el pasado, puede ser que esta forma de ver se esté como realizando ahora que estoy tratando como de tener el conocimiento directo de estas cosas o, o no sé, o si es, no, si es normal de parte de este conocimiento también que se quite ese filtro y literalmente te veas a ti mismo en todos los sitios. Ya te digo, lo que te puedo decir es que la única diferencia que había en aquel momento y ahora es que en esta vez no hubo análisis. En el momento, ahora sí está habiendo análisis. Después de que pasó eso, sí está habiendo análisis. Pero en el momento no hubo análisis y en aquellos momentos había un esfuerzo por tratar de entender y de aplicar ese conocimiento que yo había estudiado. No sé qué tú me puedas decir sobre esto. Da. O sea, la pregunta específica es, en este conocimiento tú puedes llegar a reconocer todo como, ni siquiera reconocerlo, simplemente que tú te veas a ti mismo y ya está, en todo lo que tú mires, en todo lo que tú observes. Correcto. Sí. Vale, no me quito un peso de arriba. Sí, o sea, ya te digo, eso pasó ayer y eso hace. La conciencia es todo, lo incluye todo. No dualidad quiere decir que no hay otra cosa, ¿sí? Que existe independiente, separado de la conciencia. Es que ni siquiera había una percepción de esto está separado de mí y ahora no. O sea, ni siquiera existía eso, que era
era el análisis que yo ponía en esas prácticas que yo hacía antes. Yo veía a la persona, veía el objeto, hasta con los animales lo hacía. Todo lo que veía. Yo trataba de abrirme, de abrirme a ese reconocimiento, a pesar de las conceptualizaciones que nosotros tenemos en nuestra mente con todo lo que pasa en el mundo, con todos los objetos. Yo trataba de abrir mi mente, romper esa estructura, ese concepto que se tiene sobre ese objeto y ¿sabes? Acercarlo a mí. Pero ya ahí hay un esfuerzo ¿sabes lo que te digo? Hay como, no era natural, era mi mente produciendo, así es como lo percibo ahora, era mi mente produciendo ese reconocimiento, o el ego haciendo ese objeto parte de él, por así decirlo. Así es como lo noto ahora, en esas prácticas que yo estaba haciendo, gracias a esta experiencia que tuve ahora, porque en esta experiencia no, es que ya está, solamente no hubo nada. Yo estaba indagando, acostumbrado a la mente quieta, yo estaba ahí sentado arriba de la mente quieta, literal, disfrutando. Yo miraba a todo el mundo y me yo he estado disfrutando mucho esta semana en a- así, es que ya está, no puedo explicarlo de otra manera. He estado disfrutándolo mucho y, y literalmente algo que como trabajar, que yo no sé si recuerdas que te había comentado que yo hasta no quería ni trabajar, que quería hasta mendigar por la calle, que me daba igual por tal de no trabajar. Y ya está, ahora mismo no pesa. Y no es ni siquiera que no pese, es simplemente que, no sé, no está el prejuicio sobre la acción que estoy realizando en ese momento, ¿sabes? Y por eso lo estoy disfrutando, porque yo digo, coño, veo el resultado, aunque no haya esperado este resultado sobre la indagación, veo el resultado, porque ¿a quién le gusta trabajar? Ese es el mayor conflicto que tenemos nosotros, todas las personas en el mundo, en que pensamos que Dios nos debe mantener, por ponerlo de alguna manera. Y ya está, yo estaba solamente ahí disfrutando de eso, no esperaba más nada, ni siquiera quería nada. Toda esta semana ni siquiera he pensado en conceptos como la liberación, por ejemplo. Siempre he esperado sacar algo de este conocimiento, pero solamente estar en esa mente quieta me valía, porque no quería, no que, ya está, con esto me vale. Y en esas fracciones de minutos, ya está, simplemente sucedió. Y literalmente sucedió cuando miré en los ojos a otra persona. Miré a los ojos a otra persona, no vi a otra persona, me vi a yo, a mí mismo. Y de cierta manera, después que pasó, la rechacé. O sea, en el momento estuvo perfecto. No, recordando la experiencia ahora, no puedo decir que fue verdadero amor por mí mismo al yo ver a esa persona. O sea, nunca había sentido ese tipo de conexión con otra persona, ni aún intentando lo que había intentado en esas prácticas. Es como literalmente verme a mí mismo. Y hoy me he vuelto, entre hoy y la mitad de la noche ayer, me he vuelto completamente el loco, de momento, por haber rechazado esa experiencia y pensar que pueden estar recayendo de nuevo las mismas tendencias de antes y yo me estoy dejando llevar por ellas. O sea, llegó de nuevo
y ya está, me puse nervioso de momento. De hecho, ahora mismo solamente vuelvo a pensar en ello y me pone como arisco, ¿sabes? Como esperando siempre trampas de la mente. Pero sí, te entiendo. Ok, gracias.
Ok, entonces nos vemos mañana. Ok.